La sala estaba repleta, con las voces murmurando entre sí con tonos bajos. Mientras que los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente el rostro de los tres representantes de la UA, Aizawa, Vlad y Nezu. Al ver que el primero en hablar sería el héroe borrador, las voces disminuyeron hasta que guardaron un silencio total para oír las palabras del hombre. Por el incidente que permitió que varios estudiantes de primer año se vieran involucrados y afectados, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Asimismo, pedimos perdón por haber dejado que nuestra negligencia perturbara la paz de la sociedad. Aizawa, Nezu y Vladkin hicieron una reverencia solemne ante las cámaras. Los flashes se intensificaron, buscando captar cada gesto para las imágenes que recorrerían Japón. El silencio duró apenas unos segundos antes de que una nueva voz se alzara. Aquí un representante del noticiero NH. La figura del periodista se puso de pie, y el hombre de una mediana edad se enderezó para hablar. Como ya sabemos, los estudiantes del curso de héroes en la UA han enfrentado a villanos al menos 4 veces en lo que va de este año. En esta ocasión, algunos resultaron heridos, y peor aún, 2 fueron afectados de forma directa. Díganos, ¿fueron capaces de dar una explicación razonable a las familias? ¿Y qué medidas concretas piensan tomar, si es que acaso están considerando tomar alguna? Un nuevo murmullo inquieto recorrió la sala. El ambiente, que de por sí ya era tenso, se volvió casi opresivo. Los 3 representantes en nombre de la UA sabían a la perfección desde qué ángulo venía esa pregunta. No solo era preocupación. Era una acusación disfrazada para insinuar que ellos eran los malos. Nezu se mantuvo calmado, contrastando con la presión del momento. Como medida inicial y permanente, aumentaremos significativamente la vigilancia en todo el perímetro del campus. Además, se ha tomado la decisión de reforzar la seguridad de la escuela con personal adicional y tecnología de punta. La seguridad de nuestros estudiantes es, y siempre será, la máxima de nuestras prioridades. Esa respuesta no bastó. Otro periodista levantó la mano, más por formalidad que por otra cosa, antes de hablar con voz firme. Eso suena bien, pero las palabras son solo eso, director Nezu, palabras. Hable cuanto quiera sobre la seguridad de los estudiantes. Eso no cambiará en absoluto algo de lo sucedido. El periodista dirigió su mirada específicamente hacia Aizawa. Mi pregunta es para usted, y Reisergead. Al parecer, fue usted quien incitó a los estudiantes a combatir. ¿De verdad creyó que algo así podría mantenerlos más seguros? Aizawa mantuvo su postura firme, sin inmutarse por el estrés mediático. Mi decisión fue basada en la falta de información precisa sobre la amenaza que enfrentábamos. En ese momento, la mejor opción que teníamos para evitar un desenlace más trágico era permitir que los estudiantes se defendieran. El periodista que hizo la pregunta volvió a tomar la palabra, apenas disimulando su sarcasmo. ¿Y qué pudo ser más trágico que terminar con estudiantes lastimados, y 2 desaparecidos bajo la creencia de un presunto secuestro? Contraargumento con frialdad. ¿No cree que estamos, en esencia, viviendo lo que ya es el peor de los escenarios posibles? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Y Aizawa simplemente negó con la cabeza. El peor escenario que contemplé era uno en el que los estudiantes no pudieran defenderse, y fueran asesinados por los villanos que irrumpieron en el campamento. Fue Nezu quien retomó la palabra para seguir con lo dicho por Aizawa. Es verdad que hubieron estudiantes lesionados, principalmente por uno de los atacantes, cuya peculiaridad creó un gas que afectó una amplia zona del bosque. Agradecemos y reconocemos las rápidas acciones de la señorita Yaoyorozu en sus esfuerzos por contrarrestar la amenaza. Sin su intervención, el número de estudiantes afectados pudo ser todavía más elevado, y las heridas incluso más graves. Explicó la pequeña criatura, haciendo que algunos periodistas intercambiaran miradas. Desde el primer momento, hemos estado ofreciendo y brindando apoyo psicológico a todos los alumnos, y hasta ahora, no se han presentado indicios de traumas que puedan persistir, o síntomas que sugieran efectos psicológicos a largo plazo. Los estándares generales realmente han caído tanto como para que usted, director, genuinamente considere eso como algo bueno. Refutó el periodista, con una combinación de incredulidad y dureza. Está bien que algunos estudiantes puedan continuar sus vidas relativamente intactas. Pero, ¿qué hay de aquellos que no? ¿Qué tiene para decirnos sobre Senkaibara y Ryomen Sukuna? La pregunta fue cargada de hostilidad, y el periodista no quiso darles espacio para responder antes de continuar. No niegue saber que no entiende con exactitud a lo que quiero llegar. No hablamos de rumores infundados, o una teoría esparcida sin fundamentos.
Por el contrario, tiene todo el sentido del mundo. En el festival deportivo, Ryomen Sukuna demostró cuán capaz es, incluso si no tuvo que recurrir a usar su peculiaridad para mantenerse a la par, e incluso superar con creces a sus compañeros de primer año. Tenemos registros de que, al menos, llegó a verse cara a cara con el asesino de héroes en Josu. Y sin embargo, al ir más atrás en su historial, lo que encontramos fueron comentarios y opiniones divididas sobre su comportamiento según gente que afirma haberlo conocido. Profesores, excompañeros, personal de su anterior escuela. Y todos coincidían en algo: su actitud desafiante y falta de respeto por las figuras de autoridad. Los murmullos se intensificaron, e incluso llegó al punto en que algunos miembros de la prensa intercambiaron miradas incómodas. Sabían hacia dónde iba esto, y era claro que no sería para nada amable. No solo somos nosotros quienes especulamos. Japón lo hace. A todos nos quedó claro que tan amplio es el margen y potencial de crecimiento que posee este estudiante, y eso incluye a los villanos. ¿Por qué sería descabellado creer que el motivo de su secuestro no es otro más que una forma en que los villanos quitarán de su camino a alguien que podría llegar a convertirse en un futuro héroe con una relevancia importante? Y más importante aún, ¿por qué sería descabellado pensar que su secuestro no fue un simple accidente, y que por el contrario, fue la consecuencia directa de la incapacidad de la UA para manejar adecuadamente a un alumno que sabe y conoce el valor de su propia fuerza? Ahí estaba. La pregunta que tarde o temprano debía llegar, y que en vez de venir con diplomacia, vino más como un juicio. Aizawa se puso de pie, haciendo que los murmullos cesaran al creer que explotaría y diría algo poco profesional. La conducta y tono agresivo que tenían las preguntas del periodista sin duda lo irritaban, pero no estallaría contra la prensa. No iba a darles el gusto. Tiene razón. Como su educador, soy responsable por la seguridad de Ryomen Sukuna. Así como mi colega, Black King, lo es de Senkaibara. Nuestros esfuerzos fueron redoblados para localizarlos. No solo por nuestro deber profesional, sino porque todo lo que somos lo exige. No solo somos héroes. Somos adultos a los que se les confió algo tan valioso como lo son los futuros héroes de esta sociedad. Aunque admitirlo no sea de mi agrado, es verdad. El hecho de que este incidente no haya terminado en una tragedia mayor fue, en parte, gracias a Sukuna. Y lejos de verlo como un consuelo, es mi mayor vergüenza. Que un estudiante tuviera que actuar más allá de su papel, más allá de lo que debía exigirse, solo demuestra que fallamos. Nezu y Black King se mantuvieron en silencio, observando a Aizawa con una calma tensa. El profesor de la clase 1 recorrió a los presentes con la mirada, deteniéndose en el periodista que había lanzado la acusación. Es algo en lo que debo estar de acuerdo. Ryomen Sukuna es alguien fuerte, pero no fue ese el motivo que impidió que lo auxiliáramos. Fue la falta de información, y lo repentino del ataque. Su carácter, su convicción, su negativa a no ceder ante nadie. Fue lo que lo moldeó a ser quien es hoy, y no podemos poner toda la culpa en que, de sus esfuerzos, naciera una actitud que debía estar a la par con su propia fortaleza. El héroe hizo una pausa en su admisión, haciendo una reverencia lenta y cargada de sinceridad, volviendo a alzar la cabeza solo lo suficiente para encarar a la prensa antes de proseguir. Su actitud desafiante no borra su potencial. Y su potencial no eclipsa el valor que tiene como persona. No dejaremos que su valor como estudiante recaiga en eso. Puedo asegurarles que no dejaremos que sus futuros se arruinen, ni por nuestros errores, ni por los villanos. Los traeremos de vuelta a ambos, porque son nuestros estudiantes. Los héroes y la policía se habían reunido en un edificio cercano al presunto escondite de la Liga de Villanos. Solo esperaban a que se diera la señal para actuar, lo cual no sucedería hasta que la persona a cargo de todo terminara de afinar los últimos detalles. Explíquenme algo. Gruñó Endeavor, cruzado de brazos. ¿Por qué razón exactamente debo ser yo uno de los encargados de limpiar las consecuencias ocasionadas por los desastres de la UA? Cuestionó el héroe de las llamas con severidad, buscando una justificación válida. Soy un hombre demasiado ocupado para esto. Beslenist suspiró, llevando una mano a su frente para darse paciencia. No lo digas así, Endeavor. Al igual que varios de los aquí presentes, tú también fuiste formado por esa misma institución hasta tu graduación. Tsukauchi terminó de hablar y organizar todo con el resto de policías, quienes harían de apoyo para los profesionales. Queremos que veas esto desde un panorama completo, Endeavor. No podemos arriesgarnos a llamar a héroes que estén ligados de forma directa con la UA para que nos asistan. El detective caminó, poniéndose de pie frente a los héroes.
Endeavor resopló con cierta molestia sobre algo de que siempre es la imagen lo que más importa. Un incidente como este, incluso podría ser el desencadenante que propicie la destrucción de la sociedad de héroes como la conocemos. Por eso nuestros esfuerzos han sido centrados en resolverlo bajo cualquier costo. Lo pesimista de la realidad es impensable, pero no tenemos más opción que aceptarla. Yo mismo extendí y envié una invitación a Ryomen Sukuna para que realizara su pasantía en mi agencia. Mencionó Lenist. Quería mejorar y corregir esos pequeños fallos en su carácter y forma de luchar. El héroe de los jeans desvió su atención hacia cierta mujer con orejas y cola de conejo, quien se mantenía de pie a una distancia más alejada del grupo, golpeando el suelo con la punta del pie en una muestra de impaciencia. Y al parecer, malinterprete su forma de ser. Él prefirió optar por un camino distinto. Mirko, ya que al final fue contigo con quien decidió asistir, ¿puedes decirnos algo más sobre él que debamos considerar durante esta operación? Mirko dejó de tamborilear su pie contra el suelo, y sus orejas se movieron sutilmente al escuchar cómo Veslinist hacía alusión a su conexión con Sukuna. Sí, tristemente fui yo quien tuvo que pasar tiempo cerca del mocoso. Se lamentó con sarcasmo, y un fastidio algo exagerado. Pero luego cerró los ojos brevemente, respondiendo con un tono más serio. ¿Algo que decir de él? Veamos. Es un dolor de cabeza, no te imaginas qué tanto. Es terco, engreído, un cabeza dura. Aunque. La heroína volvió a abrir los ojos, notando que todos los presentes la observaban con atención, esperando que diera algo más que ese pequeño resumen de sus frustraciones. Es justamente eso lo que lo convierte en alguien impredecible. Y por ende, alguien difícil de matar. Si el objetivo de la liga era atraparlo para asesinarlo, estoy casi segura de que es el tipo de persona que no se iría sin llevarse a 2 o 3 de ellos antes de que dejara de moverse. Si sigue vivo, lo más seguro sea que esté luchando justo ahora. La coneja murmuró en voz baja sobre el por qué seguían aquí a pesar de eso. Edgesod mantuvo cierta neutralidad en su voz, interviniendo sin querer provocar, pero no pudiendo evitar ser directo. Eso no nos dice demasiado, además de que él suena exactamente como la clase de persona que eres tú. Comentó, y una pequeña vena de enojo se marcó en la frente de Mirko por la comparación con el adolescente de cabello rosa. Lo que quiero decir es que si ambos comparten algún tipo de espíritu combativo, sería correcto asumir que nuestro intento de infiltración tiene altas probabilidades de volverse un enfrentamiento directo. Y por ello debemos asegurarnos de cumplir con el objetivo teniendo la mayor precisión para evitar daños colaterales. El detective se aclaró la garganta, interrumpiendo la interacción entre los héroes para reconducir la conversación a la operación que estaba por tomar curso. Gracias al progreso en nuestra investigación, identificamos la zona más probable donde se podrían encontrar las víctimas del secuestro. Con un equipo consistente e integrado por héroes como ustedes, no dejaremos que alguno de ellos escape. Olmigt y Gran Torino se miraron en silencio. La seriedad en sus rostros hablaba por sí sola. Ambos sabían que este tipo de eventos no pasarían desapercibidos, y que tras un incidente como este, esa persona actuaría. La conferencia organizada por la UA fue nuestro cebo para engañar a los villanos. Si se tragaron el anzuelo de la falsa incertidumbre y debilidad en nuestra imagen, entonces no estarán preparados para lo que vendrá. El detective hizo una pausa, sonriendo con determinación ante el asentimiento de Olmigt. Esta es la mejor oportunidad que tendremos. No será solo una redada. Será nuestra forma de tomar represalias con un contraataque que llevará todas nuestras fuerzas detrás. Vamos a rescatar a los estudiantes, y desmantelaremos la liga de villanos desde su raíz. Héroes, arreglemos esto. Los villanos se habían reagrupado, manteniéndose deliberadamente alejados de Sukuna, en lo que ellos consideraban como una distancia segura. Shigaraki fue el único que no retrocedió del todo, dejando un espacio de 2 sillas entre él y el peligrosa. En un contraste extraño con la creciente tensión, Sukuna se veía sereno, casi relajado. No parecía que algo le pesara en lo más mínimo en su conciencia. A su lado, Uraume vendaba y trataba cuidadosamente sus heridas, haciendo movimientos tan ágiles como suaves. La sangre del suelo había sido limpiada por orden de Shigaraki, y Kurohiri había eliminado los restos de lo que alguna vez fue Spinner, sin tener algún comentario que hacer al respecto. El silencio se hizo insoportable, y finalmente Shigaraki no pudo aguantarlo más. Ya lo sé, empezamos con el pie izquierdo. Admitió el villano, sin decir nada al ver cómo Uraume cortaba las vendas y terminaba de asegurarlas alrededor de los brazos de Sukuna, no sin claramente haber aplicado productos para las quemaduras junto con desinfectante.
Las cosas son diferentes ahora. Podemos hablar de tú a tú sin que hayan molestos héroes persiguiéndonos, sin Nomus. Y sin una familia tratando de tapar la verdad que te impide ver todo desde nuestra perspectiva. Sukuna no contestó. Simplemente hablaba con Uraume en voz baja, y ambos miraban en dirección a Gabi. A los pocos segundos, los dos soltaron una carcajada breve, y la chica apenas reprimió una sonrisa luego de que Sukuna hiciera un gesto hacia su cara para hacer referencia a la apariencia del villano de las llamas azules. Ambos claramente divertidos por lo que sea que el hechicero hubiera dicho. Ante la falta de una respuesta, Shigaraki prosiguió. Incluso conoces a uno de los nuestros, es una sorpresa grata, de verdad. El villano de las manos miró por un instante al resto de los criminales, antes de regresar su atención al peligrosa y a la peli blanca. Si lo piensas bien, eso te hace menos un rehén, y más como una nueva adición. No tienes motivos para sentirte como un desconocido con nosotros. Más bien puedes verlo como estar a punto de conocer a un montón de personas nuevas que piensan de forma similar a la tuya. La chica de cabello blanco finalizó su pequeño tratamiento en cada herida visible en el cuerpo de Sukuna. Su expresión serena no podía ocultar totalmente ese leve brillo de satisfacción que sentía por haber atendido personalmente a su señor. Realmente la hacía sentir contenta. El hechicero se incorporó sin prisa, estirando el cuerpo para testear la movilidad de su cuerpo ahora más descansado. Uraume se levantó detrás de él. Ven Uraume, nos vamos. Anunció el peligrosa, con su tono indiferente lleno de un cinismo burlón. Sus ojos despreocupados recorrieron a los villanos sin ningún interés real, viéndolos como nada más que polvo en la esquina de algún callejón. No hay nada aquí que me resulte útil. ¿Puedes creer que este ser tan miserable sigue pensando que rogar y arrastrarse por conseguir mi ayuda le servirá de algo? Bromeó el hechicero, a lo que Uraume solo atinó a darle una pequeña sonrisa y un asentimiento por sus palabras. La expresión de Sukuna se mantuvo tranquila, pero con esa tétrica calma suya. Háganse un favor a ustedes mismos, y muévanse de mi camino. Si lo hacen, conservarán cada una de sus extremidades. Amenazó con una naturalidad sincera, y Shigaraki decidió finalmente ponerse de pie ante eso. ¿Vas a huir tan pronto?, cuestionó Dabi, mirando directamente a los ojos del hechicero, los cuales no apuntaban en su dirección. Trajeron ante mí. Sukuna miró por encima de su hombro para observar a Uraume antes de volver su vista al frente. A alguien inesperado. No se confundan. La falta de importancia que ustedes tienen para mí no los hace relevantes. Solo les estoy dando el privilegio de vivir para que se arrastren y existan para sufrir un día más. Los pasos del hechicero se dirigieron a la puerta de salida, con Uraume siguiéndolo de cerca. Aunque fuese por un lapso corto de tiempo, los villanos dudaron en qué hacer. Sinceramente, ninguno quería terminar como Spinner, y en una habitación tan reducida en espacio como esta, sin duda el estudiante podría hacerles lo mismo que le hizo al villano heteromorfo antes de que pudieran someterlo por completo. Justo cuando la dupla estaba por irse, la voz de Shigaraki volvió a recorrer la habitación. Un momento. El hechicero sacudió la cabeza levemente, sin voltearse para encarar al villano de las manos. Al menos no aún. Si no quieres que confundamos lo que tú haces, entonces tú tampoco confundas lo que nosotros hacemos. Dijo Shigaraki, rascando su cuello. Hemos intentado ser amables. Te dimos un espacio en el que descansar, te dimos tiempo, incluso nuestros recursos médicos. Y ahora nos pagarás marchándote sin escuchar lo que tengo para decir. Sukuna soltó una carcajada áspera y cortante, dando un paso hacia el lado para girarse y clavar su mirada en Shigaraki con una mueca de repugnancia fingida. ¿Y qué tienes para decir exactamente?, repitió el hechicero, con una ironía sarcástica. ¿Qué crees que alguien como tú tenga, que pueda llegar a ser mínimamente relevante como para que valga la pena oírlo? No eres fuerte, no eres inteligente, no eres hábil. No has muerto por suerte, y porque existen personas igual de miserables como tú para esforzarse a ayudar a que sigas con vida. El peligrosa caminó hacia el villano, y Shigaraki no se movió de su lugar. No tiene mérito vivir si las cosas que haces tienen que ser por la ayuda de otros. No mereces que me compadezca de ti en lo absoluto. Sukuna sonrió, ladeando ligeramente la cabeza. Quizás solo deba matarte. Otro abrumador silencio cayó en el bar. Sukuna y Shigaraki se miraban fijamente el uno al otro, y los villanos entre ellos. Uraume intuyó cuál sería el próximo movimiento del hechicero, por lo que se preparó para no dejar que el resto de villanos intervinieran. Y fue ahí cuando, desde el televisor en el bar, la voz de la persona que estuvo escuchando todo desde la llegada y liberación del peligrosa, habló. Tomura Shigaraki.
La mayoría de la atención se dirigió a la pantalla que no proyectaba ninguna imagen. Menos la de Sukuna, quien no le tomó importancia. Tendrás que disculparme, pero me gustaría tomar un turno para intentar mi propio método de persuasión con nuestro invitado especial. No lo tomes como un fracaso total. Dentro de lo posible, hiciste un buen trabajo al tratar. Ahora, deja que sea yo el encargado de lo siguiente. Sukuna siguió sin importarle el aparato. Y en lugar de eso, dio un paso, listo para convertir en realidad la sentencia que ya había dictado contra Shigaraki. Y falló. Su cuerpo se detuvo cuando un extraño líquido comenzó a salir de su boca, y antes de que tan siquiera procesara por completo lo que sucedía, su cuerpo ya había desaparecido del bar ante las miradas confundidas de los villanos. Los ojos de Uraume se abrieron de par en par, y su sorpresa inicial se desvaneció rápidamente, siendo reemplazada por un enojo palpable. «Sukuna-sama», exclamó. «¿Ustedes, cómo se atreven?» La joven alzó ambas manos sin pensarlo, preparándose para usar su hielo. El movimiento de la hechicera no fue concretado. Una mano se posó en su hombro, y antes de que pudiera desatar su propia peculiaridad, Mr. Compress usó la suya para comprimirla abruptamente en una pequeña esfera, la cual cayó al suelo y rebotó antes de quedar inerte. «Así que una pequeña doble agente», comentó Compress, recogiendo la canica del suelo. Jiran debió habernos dado más detalles sobre ella. Se hablaron como si se conocieran de toda una vida. Mientras los otros villanos opinaban entre ellos sobre lo extraño que era todo, Shigaraki se volteó hacia el televisor para hablar con su maestro. Toc toc. El sonido de la puerta volvió a desviar la atención de los criminales. Lo absurdo de la interrupción en este ambiente tan tenso casi era poético. Hola. Estoy aquí para entregar la pizza. Habló la persona desde el otro lado de la puerta. Nadie dijo nada. Y entonces la pared del bar fue atravesada. Sukuna se limpió la boca con molestia, terminando de escupir los últimos rastros de ese extraño líquido negro y espeso que había brotado de su interior. El hechicero se irguió lentamente, echando una mirada rápida a su alrededor para darse cuenta de que ya no estaba rodeado por los fenómenos, o Uraume. Ahora se encontraba en un espacio más amplio. Los ojos del peligrosa escanearon el almacén, analizando su interior, hasta que los vio, contenedores alineados uno al lado del otro. No fue eso lo que llamó su atención, sino sus contenidos. Nomus. Varios de ellos. Algunos con aspectos comunes, otros ligeramente más grotescos. Cada una de las criaturas con el cerebro expuesto, parecían estar en una especie de animación suspendida o similar. Claro, eso hacía más sentido. Era obvio que Tomura Shigaraki era demasiado tonto como para haber sido él quien se encargara de crearlos. El hechicero caminó hacia ellos, observándolos con desdén. Impresionantes. ¿No opinas lo mismo? Resonó una voz a cierta distancia, grave y controlada, como si cada palabra fuera preelegida antes de salir de sus cuerdas vocales. Sukuna giró la cabeza, reconociendo esa como la voz del televisor que había oído antes de que fuera transportado a esta nueva ubicación. El hombre comenzó a descender por las escaleras metálicas a paso lento y deliberado. Vestía un traje completamente negro, y sin duda lo más llamativo era esa máscara con tubos que ocultaba por completo su rostro. Entiendo que hayan captado tu atención desde el primer momento. ¿Cómo culparte? Crearlos requiere de una buena mezcla entre esfuerzo y creatividad. Continuó el hombre, bajando otro escalón. Ya tuviste la dicha de comprobar de primera mano qué tan eficientes son los resultados. Sukuna no se movió de su posición. Su mirada seguía fija en aquel sujeto, pero su cuerpo se mantenía relajado. La presencia de este hombre claramente no era común. No era como ese odio infantil de Shigaraki, o la nula racionalidad y completa agresividad de los Nobus. Era densa. Su presencia se sentía meticulosa y ambigua. Solo con mirarlo, Sukuna no podía entenderlo del todo, por lo que habló. No hables como si fuéramos viejos conocidos. Dijo con una voz seca, prácticamente aburrida, pero con una amenaza latente detrás de cada palabra. Fuiste tú quien me trajo aquí. Qué truco más simple. Ahora tienes 5 segundos para darme una razón que evite que te despedace. Agregó, avanzando un paso. Bajo la máscara de All For One, se formó una sonrisa. ¿Cuánta razón? Admitió con una calma cordial. Pero no hay necesidad de tanta agresividad. No he venido a pelear contigo. Solo a conversar. Justo como Tomura lo intentó antes. El villano descendió el último escalón, deteniéndose a unos cuantos pasos del hechicero mientras se señalaba a sí mismo con un gesto casi diplomático. Él te consideró una pieza importante.
No por sentimentalismos, claro, fue tu presencia la que lo obligó a cuestionarse cosas, y te doy las gracias por ayudar a que diera sus primeros pasos hacia su propia autonomía. Un proceso que, honestamente, creí que tardaría más tiempo del necesario. El villano dejó que su mano volviera a quedar a su costado. No hay motivos para repetir lo evidente, iremos al grano para ser directos el uno con el otro. Es el tipo de persona que eres, después de todo. Posees características que considero como una ventaja para la causa de Tomura. Esa nula empatía por las vidas ajenas que desprendes. Fue claro que no hubo algo que te detuviera al momento de acabar con uno de los aliados de Tomura, y estoy seguro de que habrías hecho lo mismo con él. Alforuan le dio otra pausa al estudiante para procesar la situación. Y entonces volvió a hablar, levantando un dedo. Y como podrás entenderlo, no podía permitirlo. Incluso el asesino de héroes fue incapaz de competir contra esa convicción pura y sin necesidad de justificaciones. La parte de ti que me intriga, es diferente a la parte que intriga a Tomura. No niego que dentro de ti puede haber algo a lo que podemos darle un mejor uso. Claro, siempre y cuando estés dispuesto. Sukuna tensó los músculos de sus brazos, manteniendo su indiferencia ante la oferta del sujeto sin siquiera parpadear. Nada que no hubiera oído antes. Si tienes un objetivo, cúmplelo por tu cuenta. Nunca obtendrán nada de mí más que cadáveres. El hechicero sonrió, dando un paso al frente con sus manos listas para atacar. Los que insisten una y otra vez son almas débiles aferradas a deseos que son incapaces de alcanzar y hacer valer por sí solas. ¿Te preocupa ese idiota? Lo mataré frente a tus ojos si lo traes aquí. Alforuan no se inmutó, limitándose a mirar al chico. Antes de que volviera a responder, las cápsulas donde estaban los Nondus emitieron un pitido junto con una luz roja que dio la señal de que habían sido activados. El hechicero miró por el rabillo del ojo como los portales oscuros del villano de la niebla se abrían en el aire, apareciendo y comenzando a llevarse a los Nondus. Ah, mi viejo amigo Olmigt. Expresó el villano, observando cómo los últimos Nomus eran engullidos por los portales de Kurohiri. Por supuesto que nunca te quedarías sin hacer nada. Hicieron un buen uso de sus cartas, una jugada casi tan clásica como predecible y efectiva. Pero Sukuna escuchó cómo el sujeto frente a él se movía, y para cuando intentó moverse, Alforuan ya lo había sujetado por el rostro con una calma insultante. A mí todavía me quedan piezas por jugar. ¿Qué clase de mentor dejaría a su sucesor a merced del enemigo? El verdadero líder de los villanos activó su peculiaridad. Sukuna sintió una extraña presión antinatural, como si dedos invisibles intentaran hurgar bajo su piel para alcanzar algo. Este era el don que permite robar otros dones. Qué pena más grande, Ryomen Sukuna. Si tu toma de decisiones hubiera sido diferente, quizás nunca habríamos llegado a esto. Tu don es fascinante para Tomura. Será de gran ayuda para él. El hombre hizo una pequeña pausa antes de añadir con una falsa cortesía. Espero que no te moleste que lo tome. No. Ese fue el primer y único pensamiento que se alzó como una tormenta en medio de la calma absoluta de un mar en tranquilidad. No podía. No debía. No lo haría. Porque dentro de este adolescente, dentro del cuerpo de aquello que alguna vez fue considerado como el hechicero más fuerte de la historia, latía algo más antiguo. Más violento. No hay nadie en este, o en otro mundo, más orgulloso y engreído. Aquel que vivió guiado únicamente por aquello que le causaba placer o disgusto. En un parpadeo, el almacén, y todo alrededor, desapareció. La percepción del villano fue arrancada de la realidad hasta encontrarse en un lugar diferente. Sus pies se hundieron en lo que se sentía como agua. No había cielo, o límites visibles, solo una oscuridad perpetua en los alrededores. Su máscara ya no estaba por ningún lado, dejando al descubierto su rostro dañado y deformado por el tejido cicatrizal, mostrando cómo su sonrisa vaciló momentáneamente por la confusión. El villano inclinó la cabeza para ver hacia arriba, hacia la cima de la pila de cráneos que se alzaba frente a él. Macabra e imponente. Y en la cima, como un rey en su trono, vestido ahora con una vestimenta diferente, y con las heridas y vendajes habiendo desaparecido por completo de su cuerpo, Sukuna lo observó con una superioridad absoluta. Su rostro apoyado contra sus nudillos, y su cabeza ladeada mientras miraba hacia abajo para ver al villano. ¿Quién te dio el derecho a tomar algo que me pertenece, escoria?